cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Excelencia en Letras y Humanidad 2025 que otorga la Cámara de Diputados en coordinación con el Instituto Cervantes y que se celebra este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El presidium de este acto es encabezado por el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Destacamos la presencia en este acto del poeta, narrador, traductor y ensayista Marco Antonio Campos, galardonado con el Premio Excelencia en Letras y Humanidades. El doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. A nuestros asistentes queremos agradecer y destacar la presencia del excelentísimo señor Juan Duarte Cuadrado, embajador del Reino de España en nuestro país. Muchas gracias. También queremos destacar la presencia del maestro Eduardo Vázquez Martín, director del Colegio de San Ildefonso. Queremos agradecer la presencia de diputadas y diputados federales integrantes de esta 66ª legislatura y asimismo queremos agradecer y destacar la presencia en este acto de rectores, directores y representantes de organismos gubernamentales e instituciones académicas, culturales y editoriales que hoy nos acompañan. Escucharemos a continuación el mensaje del doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. ¿A quién estamos? Diputado don Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, embajador Juan Duarte, autoridades, amigos, amigas, el Premio Excelencia en Letras de Humanidad, que en la convocatoria 2025 corresponde al poeta Marco Antonio Campos, supone para mí un doble motivo de satisfacción. Como director del Instituto Cervantes, es un honor colaborar en este proyecto con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México es el país de la comunidad con mayor número de hablantes nativos de español y una referencia imprescindible en la cultura que anima nuestra historia compartida, nuestro idioma, el idioma en el que yo me he educado. La colaboración del Instituto Cervantes con las instituciones mexicanas, con las universidades mexicanas, con los representantes de su cultura, es una apuesta imprescindible en el día a día a la hora de nuestro conocimiento y a la hora de valorar el significado internacional de nuestra comunidad. Son muchos los buenos esfuerzos compartidos por escritores, por instituciones, para colaborar con la industria editorial mexicana, para reconocer la alta calidad de sus artistas, de su literatura, de su cultura, una cultura de la diversidad representada, por ejemplo, por el valor de las lenguas indígenas. Precisamente el 31 de este mes, en 2 días, inauguramos en Madrid, en nuestra sede, la exposición Historias Tejidas, enfocada en la actividad propia de las mujeres de los pueblos originarios, mujeres que hilaron historias como se hilan las palabras en un idioma. Se trata de una exposición que forma parte del gran proyecto La mitad del mundo, la mujer en México indígena, que el gobierno mexicano ha preparado junto al gobierno español en diversos espacios culturales de Madrid para destacar el papel de las mujeres indígenas como guardianas de la memoria y de los saberes tradicionales a la hora de su adaptación a los tiempos nuevos. Y es para mí un honor poder saludar también a doña Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dentro de este ánimo de colaboración, es un verdadero lujo para el Instituto Cervantes la firma de un acuerdo con la Cámara de Diputados
y la puesta en marcha de este Premio de Excelencia en las Letras de Humanidad, que se ha visto apoyado desde el principio con numerosas instancias culturales a la hora de proponer candidaturas. Y como poeta y lector, aparte de director del Instituto Cervantes, es un motivo de alegría que el premio haya recaído en esta ocasión en Marco Antonio Campos, poeta, profesor, ensayista, una figura imprescindible en el diálogo abierto en las últimas décadas entre la cultura mexicana, la cultura española y las diversas culturas de la comunidad latinoamericana. La poesía, como escribió Marco Antonio, no cambia nada, no le quita el pan de la boca a ningún millonario, pero los mejores poemas sirven para reivindicar la dignidad humana, sirven como un acto de reafirmación humana frente a las injusticias del mundo, sirven para que compartamos una esperanza de humanidad, una esperanza de que el progreso, la ciencia y la técnica no trabajen al servicio de los especuladores, sino de la dignidad humana que representa la cultura compartida. Ciencia, tecnología y humanidades. Marco Antonio Campos quiso, como poeta, que su reino se hiciese de este mundo, y por eso escribió, con la llama del sol en la hoguera del mediodía, sobre los girasoles, con los matices múltiples de la púrpura y del violeta en la disminución del crepúsculo, el ser humano en el ciclo de la naturaleza y de la vida. Gracias pues a la Cámara de Diputados por este proyecto. Muchas gracias. Un proyecto en el que colaboramos de forma muy ilusionada. Y enhorabuena, Marco Antonio, reconocida figura de excelencia en letras de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Escucharemos a continuación el mensaje de la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Por favor, diputada presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Es sin lugar a dudas para nosotros muy importante esta tarde este premio de excelencia en letras de humanidad, el premio 2025. Quiero primero que nada agradecer a quienes hoy nos acompañan en el Presidium. Es un día importante para nosotros en la Cámara de Diputados. Estamos sesionando, como ustedes lo saben, de manera presencial. Tenemos aquí a unos cuantos metros a 500 legisladores trabajando para que este país pueda tener una construcción desde las letras, desde las leyes, y podamos aspirar a lo que yo llamo prestigiar la política. Y se prestigia la política con una visión cultural. Se prestigia la política desde las letras, se prestigia la política desde la poesía. Y nosotros, evidentemente, estamos aspirando, si me permite, doctora, decirle, estamos aspirando a hacer poesía desde las leyes. No es un tema menor para nosotros, la palabra, no es, yo diría, incluso nuestra mayor herramienta. Por eso es que es muy grato tener aquí, evidentemente con su representación, al Instituto Cervantes. Es a través de las letras como nosotros construimos lo que nos ha mandatado el pueblo de México. Y por eso es un placer para mí participar en la entrega de este premio, que es una iniciativa que reconoce el compromiso con el idioma y que nos vincula como naciones. Felicito, por supuesto, a quienes han organizado esta reunión, a nuestros invitados, a nuestras invitadas especiales en términos nacionales e internacionales, a propósito, por supuesto, de nuestra visión en este concierto de naciones. Pero hoy particularmente, si me permiten, quiero felicitar a don Mario Antonio Campos. Muchísimas gracias por existir. Muchas gracias
por su palabra, muchas gracias por su presencia, muchas gracias, porque el talento de la poesía que usted escribe nos convoca a analizar desde su visión como narrador, como cronista, como traductor, como ensayista, a un gran ser humano que hoy se reconoce. Felicidades, maestro, por haber dedicado esta vida de manera prolífica a las letras y evidentemente a nuestra humanidad. Quiero reconocer la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, doctor, porque es con usted con quien esta Cámara de Diputados ha trabajado y ha construido este tipo de reconocimientos. A usted y a su equipo, muchísimas gracias. Es una tarde importante para nosotros y solamente concluyo diciéndoles gracias por estar en esta casa plural. Gracias por estar en esta casa de todas y de todos. Gracias porque esta Cámara de Diputados es un punto de confluencia de quienes queremos que a través de la palabra, a través de las letras, a través de la poesía, nuestro México, evidentemente el Instituto Cervantes y todo, yo diría, y todo el mundo pueda construirse mejor. Y mejor se construye hablando, lo que hacemos aquí, hablando, hacer del Parlamento el espacio de disidencia, sí, pero sobre todo de coincidencias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas felicidades. Muchas gracias, El mensaje alusivo a la trayectoria del galardonado está a cargo del maestro Eduardo Vázquez Martín, director del antiguo Colegio de San Ildefonso, a quien cedemos el uso de la palabra. Por favor, maestro Vázquez Martín. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Yo traigo unas palabillas que he escrito para esta ocasión y que supongo que responden a la iniciativa del Colegio de San Ildefonso de proponer a Marco Antonio Campos para este muy merecido reconocimiento. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores, trabajadores de la Cámara de Diputados, amigos y compañeros poetas, personas de la cultura y las artes. Antes de referirme a los méritos literarios del poeta, narrador, ensayista y traductor Marco Antonio Campos, permítanme comenzar hablando del gestor cultural universitario y promotor de la literatura, pues fue en esa condición que lo conocí en los años 80, hace ya casi 40 años. En aquellos tiempos, Campos, con menos de 40, se desempeñaba como editor de Punto de Partida, una de las publicaciones de la UNAM que se presentaba como revista de los estudiantes universitarios, cuya aparición a finales del 66, de la mano de la escritora Margot Glantz, la habilitaría como un espacio de expresión literaria propia de la generación del 68. A su paso por Punto de Partida, Marco Antonio toma la estafeta de su antecesora inmediata, la investigadora y profesora Eugenia Revueltas, que el día de hoy se ha marchado, dejando a su paso, como todos los Revueltas, una huella profunda en la cultura mexicana. Al momento de hacerse cargo del punto de partida, de su programa de cursos, encuentros y conferencias, y de la Dirección de Literatura de Difusión Cultural de la UNAM, Marco Antonio se propone ampliar las publicaciones más allá de la revista y abrir sus convocatorias no únicamente a los estudiantes universitarios, sino a las nuevas generaciones de escritores que se gestaban a principios de los años 80 dentro y fuera de la Universidad Nacional. Pero se propone algo más que incluir y difundir la joven literatura mexicana, crear las condiciones para que esas autoras y esos autores nos conociéramos entre sí, reconociéramos nuestras distintas maneras de entender el mundo y la literatura,
trabáramos amistades y cultiváramos nuestras diferencias y simultáneamente dialogáramos con no pocos de los más grandes escritores vivos del México de entonces. Menciono con nostalgia algunos de aquellos autores que Campos nos puso en el camino: Alichu Macero, Rubén Bonifaz Nuño, Elías Nandino o el padre Manuel Ponce. Aquellos encuentros entre colegas de todo el país nos vacunaron también contra cualquier visión centralista de la literatura, nos permitieron imaginar un lugar propio en la cultura, nos permitió además sabernos algo muy importante para entender la dimensión social, histórica y colectiva de la creación literaria. Hizo posible que nos reconociéramos en términos generacionales. Para Marco Antonio Campos el tema de las generaciones era sensible. El año de 1968, que marcó a la suya, le había significado el punto de quiebre que hizo irrumpiera su vocación literaria de voraz lector y escritor convencido, y propició, lo cito a él, su primera pero definitiva conciencia política. Al estudiante de Derecho que aspiraba a participar en la política pública de México, el año de 1968 le cambió la vida y le definió su futuro. Tomó la pluma, renunció definitivamente a trabajar para lo que él mismo ha definido como un gobierno de asesinos y abrazó a la universidad agraviada, de luto pero valiente y digna como su casa. En esa misma conciencia, esa misma conciencia la que impulsó al joven funcionario universitario a hacer de la Dirección de Literatura de la UNAM el espacio articulador de una serie de comunidades dispersas de escritores que lo mismo en Guadalajara que en Monterrey o Zacatecas, en Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz o la Ciudad de México, teníamos sed de participar del mundo literario, alimentados por una potente tradición literaria que en múltiples rincones del país constituye el gran patrimonio simbólico que nos identifica y que no en poca medida hace posible el sentido de humanidad, memoria y apego al territorio que la cultura hace posible. La invitación de Marco Antonio Campos a reunirnos, exponer nuestras palabras y compartir nuestras visiones, venía acompañada de la curiosidad por todas las literaturas y las lenguas del mundo. Pocos escritores, editores y gestores culturales han hecho tanto y con tanta generosidad por apoyar no solo a su generación, sino a la siguiente, con el afecto y entusiasmo digno de un hermano un poco mayor que tiene mucho que compartir, pero disfruta genuinamente la convivencia entre iguales. Me parece pertinente decir aquí que cuando hablamos de Marco Antonio Campos, estamos hablando de un hombre que camina, y que su naturaleza reflexiva siempre ha sido enfáticamente peripatética. A diferencia de aquellos seres que se encuentran cómodos en las salas de juntas, el poeta acuerda y recuerda mucho mejor si es caminando. Es así, caminando, como el poeta echó a andar proyectos tan importantes y longevos como el periódico de poesía, que aún se sigue editando el día de hoy, 4 décadas después, o el Festival de Poetas del Mundo Latino, que superó las 20 ediciones, y los encuentros nacionales de escritores que con los años retomarían las instituciones culturales federales, pero de los que es sin duda Marco Antonio su iniciador. En el centro de esta labor de promoción profunda, verdadera de la lectura y la escritura, lejana de cualquier forma de posible demagogia, en Marco Antonio Campos siempre ha ardido una gran pasión: la poesía. Aun cuando su impulso cultural como funcionario universitario fue profundamente exitoso, el poeta no quiso atarse a su naturaleza necesariamente sedentaria, y su espíritu caminero lo llevó a recorrer algunas universidades del mundo, como las de Salzburgo o Viena, la de Brigham Young en Utah, la de Buenos Aires o Río de la Plata en Argentina y la Hebrea de Jerusalén. De esta manera, el escritor peripatético encontró en la docencia y la investigación una forma honesta de ganarse la vida, pero también de caminar en otras ciudades, de leer a sus autores y conocer sus literaturas, de, comillas, como dice él, hacer versos de viajes y de libros. De hacer lo que hacen los poetas, encontrarse a sí mismos para hacerse las preguntas necesarias y encontrarse con sus respuestas, así sean dolorosas, impertinentes o brillantes.
pronunciar la voz de la tribu, incluso a sabiendas de que la poesía no tira tiranos ni le quita el bocado de los dientes a ningún rico, a sabiendas de que la poesía no hace lo que a veces le exigen los cristianos, los marxistas, las gentes de acción y de poder, que sea un arma. Pues la poesía, nos dice Marco Antonio Campos, es del mundo la ventana del alma para ver más allá del mundo. Un más allá que en el caso de Campos no solamente anuncia una dimensión espiritual, ciertamente presente, aunque discreta, pero también otra dimensión espaciotemporal profundamente materialista, pero de un materialismo de carácter tramontano, que no se conforma con el paisaje, el contexto circundante, sino que ejerce el análisis crítico de la lengua poética, el carácter, el que revela el carácter histórico de la palabra, pero también su sensibilidad, su sentido subjetivo, colectivo por íntimo, pues no suplanta al otro ni a nosotros, porque sabe que el yo poético es siempre una expresión del otro, el otro que todos somos, diría Octavio Paz, o quizás el nosotros, que a veces se hace presente en la comunión y la comunidad. No es necesario leer aquí una bibliografía completa de nuestro poeta, que además escribe cuentos y microrrelatos, aforismos y crónicas, así como una cantidad importantísima de ensayos literarios dedicados a la literatura mexicana del siglo XIX, y a Ramón López Velarde, su gran amor, o a Enrique Lizalde. Ensayos de un lector agudo, un investigador exhaustivo, un crítico con gusto propio. Gusto propio y análisis exhaustivo. Dos características que lo han llevado también a ejercer la traducción de poetas como Pavese, Ungaretti, Pessoa, Apolinero, Rimbaud, entre muchos otros. Por eso y por muchas y mejores razones, el jurado, integrado por Silvia Molina, Sandra Lorenzano, David Martín del Campo, aquí presente, Carlos Ramírez Huelvas y Luis García Montero, ha decidido otorgarle el Premio Excelencia de las Letras Mexicanas 2025 que otorga esta Cámara de Diputados junto con el Instituto Cervantes. Es un premio, un reconocimiento que dignifica tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Y con esto quiero agradecer y felicitar a la Cámara de Diputados por poner a la cultura en este espacio, por darle esta dignidad, por darle este reconocimiento. Y también hago votos porque la cultura ocupe un lugar más importante todavía en nuestro proyecto de nación, que sea más significativo también en los presupuestos públicos, que signifique también darle un mejor lugar a la cultura en nuestra vida y en el proyecto de nación. Muchas gracias a todos y a todos. Felicidades, queridos. Al maestro Vázquez Martín por su palabra. A las personalidades del Presidium les pedimos muy respetuosamente ponerse de pie, por favor. A continuación, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la... Es un honor, maestro Marco Antonio Campos, entregarle el premio Excelencia en Letras y Humanidades 2025 que otorga la Cámara de Diputados en reconocimiento a su obra y a su trayectoria en las letras en español y contemporáneas de México. Enhorabuena. A nombre de la Cámara de Diputados hago la entrega respectiva. Y gracias al Instituto Cervantes, que es un convenio entre ambos, Cámara de Diputados y el Instituto, para entregar este galardón. Pueden ocupar sobre este premio el poeta, narrador, traductor y ensayista Marco Antonio Campos.
Si es usted tan amable. Primero debo agradecer al licenciado Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política y creador de este premio. Agradezco mucho al Instituto Cervantes, que cada vez se acerca más y más a México para bien. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, al jurado que hizo el favor de otorgarme el premio, los 5 jurados. Veo amigos que no veía hace tiempo, los veía hace poco, como Evodio Escalante, como Efraín Bartolomé y su mujer, Eduardo Cruz Vázquez, que tantas negociaciones culturales ha hecho aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias también a la parte logística de Alisa Klippe-Shelminsky y a Tania Hernández. Como es de humanismo y principalmente uno se ve como poeta, titulé esta breve alocución Poesía y Humanismo. Desde el siglo XIX, con el surgimiento del liberalismo económico, donde el Dios principal de los hombres se volvió el dinero, los poetas han sido a la vez una suerte de elegidos o despreciados. En ocasiones han sido vistos con admiración y deslumbramiento, y las más de las veces con incomprensión y desdén. Y el verdadero poeta, ¿cómo ha reaccionado ante esto? Resintiendo el desdén y actuando con la dignidad de la superioridad. Esta dicotomía de la sociedad ante el poeta ya la exponía Charles Baudelaire en su famoso ensayo sobre Edgar Allan Poe y en su poema Bendición. En el poema Baudelaire reproduce los vituperios de la madre y de la esposa dirigidos al poeta y la respuesta del poeta que agradece a Dios de que le guarde un lugar en la fila de los bienaventurados de las santas legiones. Cuando el poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin escribía en su poema Recordación, dice Hölderlin, pero es el mar el que domina y da memoria, mas también el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura, fúndanlo los poetas. Pensaba sin duda Hölderlin en la naturaleza y los sentimientos humanos en relación o en contraste con la poesía, pero también en otra capa, en la piedra de fundación que fueron los cantos homéricos, primera y larga escuela de los griegos antiguos. A diferencia de los poetas de la Grecia antigua o de la rama judía, por otro lado, que solían unir
ética y belleza, el poeta y el escritor modernos buscan ante todo crear belleza. Y bien, y si el poeta es capaz de crearla y el lector de sentirla, no se da del todo la función estética. En este sentido, la poesía sensibiliza y por ende humaniza. El poeta debe oír puntualmente el reloj del corazón. Pero ¿cómo explicar mínimamente la cultura occidental sin la poesía? ¿Cómo explicarla sin las piedras angulares de la Ilíada y la Odisea, sin las obras de los grandes trágicos griegos, sin el libro de Job, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, sin los Salmos, sin los libros proféticos? La poesía occidental nace allí y lo que escribimos es una gota de aquel manantial que no se secará nunca. Son los poetas, los verdaderos poetas, quienes enseñaron a hablar a los hombres y a ver con ojos más limpios. Son principalmente quienes han dado transparencia, que han hecho música y lenguaje. Y aún entre nosotros, ¿cómo explicar la historia y la sensibilidad de los mexicanos antiguos sin la flor y el canto, es decir, la poesía memorizada en lengua náhuatl por los jóvenes de la nobleza en el Calmeca? Y entonces, ¿qué importa que no sean desde el surgimiento del capitalismo los siglos del honor de la poesía, ni el solio soberano lo tengan los poetas? ¿Qué importa que su público lector haya disminuido ostensiblemente? ¿Qué importa si a fin de cuentas el supuesto loco o parásito, como lo ve el capitalista, ese que escribe detrás de aquella ventana, tiene el privilegio de la escritura y sus versos resonarán por los siglos, mientras los prohombres que ahora lo fulminan serán pasto de la tierra y del olvido que todo lo borra? ¿Qué importa si solo el poeta es el único capaz de elevarse al cielo del lenguaje y al lenguaje del cielo? ¿Qué importa en verdad si cuando uno lee estos versos de Dante Alighieri, al ver aparecer a Beatriz, que lo conducirá al paraíso, donna una parve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva? Y en ese momento la vista cambia, el cuerpo cambia, el mundo cambia y la música y la luz lo cubren todo en un instante y para siempre. Comprendemos entonces que la poesía nos ilumina y nos ennoblece, y sin dificultad nos olvidamos de los esplendores huecos de la propiedad y del dinero que la sociedad moderna ha hecho creer, quiere hacer creer que son el gran objetivo de la vida.
¿No dijo el poeta romano Propercio, cito, para el ingenio, la gloria no tiene muerte? No está de más repetirlo. Donde se halla la verdadera poesía, vive el humanismo. Y donde está el humanismo, el alma del hombre se enaltece y el mundo es más habitable y menos cruel. Y esto, como pocos en los países de nuestra lengua, lo supo Rubén Bonifaz Nuño, él que fue mi maestro, amigo, hermano mayor, cuya figura y obra nos hacen creer que lentamente, piedra a piedra, alzaremos el palacio de la sabiduría, donde el hombre se salve y habite sin la necesidad de un paraíso religioso o los palacios y mansiones ostentosos de los grandes burgueses. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero expresarles el beneplácito, mi alegría por este premio que de manera muy reconocida, muy merecida, lo recibe este poeta sin igual, Marco Antonio Campos. Saludo con especial respeto a mis compañeros diputados y diputadas, que nuestra presidenta encabeza como la presidenta de todos de esta Cámara de Diputados, Kenia López, los esfuerzos de una etapa nueva en nuestro Congreso. Quiero también saludar con especial atención al embajador de España en México. Bienvenido, embajador Juan Duarte Cuadrado. Al rector, hay varios rectores, no quisiera omitir ninguno, pero quiero agradecerle al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, cuya colaboración con esta Cámara ha sido fundamental para fortalecer los vínculos culturales entre nuestras instituciones. Hay escritores, hay poetas. Espero que si omito a alguien me perdone, pero no puedo dejar de mencionar al rector de la Universidad del Claustro, de Sor Juana Inés, que está aquí con nosotros, Rafael Tobar López Portillo, a la directora de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, al director de la Sociedad General de Escritores de México, Manuel Rodríguez Ajenjo, al director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, Ismael Carballo, al director de la Fundación Poniatowska, Felipe Aro Panatowski, al director del Semanario Cultural de la Jornada, Luis Tobar, a la directora del Museo Templo Mayor,
al maestro Sebastián, maestro escultor, al director del Festival México en la Piel, John Hernández, también a la secretaria administrativa del Colegio Nacional de México, Teresa Vicencio, al presidente del Colegio de Sinaloa y escritor multipremiado Elmer Mendoza, al director general del Colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez, a Carmen, a Evodio Escalante también, a Silvia Lemos de Fuentes, a la doctora Gisela Arce Padrón, al presidente del Ateneo Español, Juan Luis Bonilla. Tenemos en nuestra Cámara de Diputados muchas personalidades que vienen a ser testigas de esta entrega de este premio de excelencia en letras de Humanidad 2025 que hoy nos reúne. Esta es una iniciativa producto de la colaboración cultural entre la Cámara de Diputados y el Instituto Cervantes. Premia la trayectoria e influencia de literatos en la cultura y literatura de nuestro país y el idioma español. El ganador de este reconocimiento es el maestro Marco Antonio Campos, poeta, narrador, traductor, ensayista. Yo lo conocí hace muchos años y cuando me di cuenta del resultado me dio mucho gusto. Era gobernador del estado en el siglo pasado, yo, en 1999-98, y él me ayudó mucho a seleccionar los premios que entregábamos con motivo de la poesía López Velardiana. Yo soy López Velardiana, él lo sabe muy bien. Y por eso el resultado de este proceso de convocatoria por invitación a 23 instituciones del más alto prestigio del mundo de la cultura y las letras de nuestro país, de las cuales 13 conocimientos literarios de alto nivel, porque México se podría colocar en la tradición de los parlamentos democráticos que entienden que la palabra es un bien público, así como que el Congreso debe tener mayor vinculación con escritores, poetas, literatos. Un legado valioso que podemos dejar a nuestro país son eso, las políticas culturales del Estado, sostenidas y duraderas. Marco Antonio Campos, le expresamos la gratitud de la Cámara de Diputados por su obra, por su ejemplo, por su lealtad a la palabra y por ser amigo de los amigos. Hoy también entregamos un ejemplar, este ejemplar, que es el Café Literario en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX. Es verdaderamente extraordinario. En sus páginas, el lector puede imaginar el rumor de las conversaciones, el humo de los cigarrillos, el tintinear de las tazas en las mesas, donde sonaba el tono discreto de Amado Nervo, donde imaginamos a Guillermo Prieto en el café del Portal de Mercaderes, en la Plaza Mayor de la ciudad,
o la figura del poeta crepuscular Luis G. Urbina. Según nos recuerda Campos, vienen a esta mesa también Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Margarita Michelena, Efraín Huerta, Salvador Novo, lugares, personas, tiempos, donde ellos y ellas debatían sobre el país, sobre la poesía, sobre el porvenir. El autor nos lleva con su voz ensayística y melancólica a dialogar con los fantasmas de la ciudad, a mirar cómo en torno a mesas se tejieron amistades, revistas, generaciones enteras de pensamiento y arte. Recomiendo ampliamente esta obra que se está obsequiando hoy en la Cámara de Diputados y que la ha editado la misma. Maestro, nos sentimos muy complacidos y orgullosos de entregar este premio. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, doctor Miguel. Pedimos a las mesas de presidente que se retire, por favor, e invitamos al señor embajador Juan Duarte Cuadrado unirse para la toma de la fotografía oficial de este acto. Si es tan amable, señor embajador. La Cámara de Diputados les agradece su asistencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias.